Hoy tengo un tema interesante y se llama Cuando Dios hace excepciones. El problema, que no es problema, pero realmente podría traer cierta confusión, es que cuando yo empiece a dar la enseñanza, va a parecer como que estoy aprobando cosas que Dios no aprueba. Pero quiero presentar una idea para ver si lo planteamos. Imaginémonos una persona que tiene una finca y que tiene una finca de tal vez unas 500 hectáreas. Entonces viene y en el centro de su finca él pone su casa de habitación y alrededor de su casa de habitación toma una hectárea para, dentro de esas 500, una hectárea para su casa y le pone una cerca. Después viene y divide la parte derecha de su finca y dice aquí vamos a meter ganado. Y en la parte izquierda dice aquí vamos a sembrar yuca y hortalizas y todo eso. Él dice que al frente se va a destinar todo el frente única y exclusivamente para que crezcan árboles frutales y que haya ahí, se vea bonito. Y todo lo que es el patio atrás lo va a dejar como un potrero, sin hacerle nada, absolutamente nada. Entonces le dice a sus empleados que pongan las cercas en cada uno de los lados y que eso se tiene que respetar, es ley. El dueño de la finca pone la ley y los empleados todos tienen que respetar lo que él dijo. Nadie puede cambiar eso que él dijo. Esa es la ley. Pero resulta que allá en el tiempo viene y una de las hijas del dueño de la finca se va a casar. Entonces él dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir la parte donde están los árboles frutales a la mitad y le voy a dar la mitad a mi hija para que ella viva ahí. Ya él hizo una modificación a lo que él estableció al principio y le dijo a todos que no podían cambiar eso. Pero por allá se levanta alguien y dice, pero ¿por qué dice va a hacer eso? Si usted dio una ley y la ley debe respetarla tal y cual usted la dio. Entonces el dueño de la finca dice, sí, yo di la ley, pero yo soy el que la dio, yo soy el que la modifico, porque yo soy el dueño de mi finca. Esto lo estoy planteando recordando lo que el Señor le dijo a unos hombres cuando a través de la parábola, él presentó una parábola, y entonces el Señor dice que habían unos hombres en la mañana que estaban sin hacer nada. Entonces él pasó, el que los iba a contratar, y le preguntó, ¿por qué no tienen trabajo? Dice, nadie nos ha contratado. Entonces el hombre le dijo, bueno, los voy a contratar y les voy a dar un denario por el día de trabajo. Y se los llevó y los puso a trabajar en la hacienda. Después allá, como al mediodía, llegó y se encontró otros hombres que no estaban trabajando. Y dice, ¿y por qué no están trabajando? Nadie nos ha contratado, dice. Entonces él dice, yo los voy a contratar y les voy a dar lo que es justo. No les dijo que un denario, le dijo lo que es justo. Y en la tarde, al finalizar la tarde, se encontró con otros hombres que no estaban trabajando y le dijo lo mismo. Y se los llevó a trabajar y le dijo, les voy a dar lo que es justo. Al terminar el día, el hombre llegó a pagarles a todos y empezó desde los últimos hacia los primeros que había contratado. En los últimos, a los cuales le dijo que le iba a dar lo justo, habían trabajado, digamos que un par de horas y les dio un denario. Después a los del mediodía se voltea y claro, los otros estaban viendo y dice, si a estos de la tarde por 2 horas les dio un denario, seguro a nosotros nos va a dar como 10 denarios o 20 denarios. Entonces vino y se volteó a los del mediodía y les dio un denario. Y los de la mañana les dio un denario, los de la mañana le reclamaron al señor de la viña. Y le dijeron, pero ¿por qué nos estás dando lo mismo a aquellos si aquellos no han trabajado tanto? Entonces el señor le dijo a ellos algo que a mí me quedó grabado para toda la vida. ¿Por qué se enojan conmigo? Porque yo soy bueno con con todos. Y yo hago con lo mío lo que yo quiero. Con esto vamos entonces a leer un texto que está en Primera de Samuel, capítulo 28, iniciando del verso 3 al 25. Y vamos a estudiar diciendo el título, Cuando Dios hace excepciones. Primera de Samuel, capítulo 28, a partir del verso 3.
Dice así la palabra del Señor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Quién es Saúl? Un ser humano como usted y como yo, que está administrando lo que le pertenece a Dios, que es la tierra de Israel. ¿Quién es el dueño de la tierra? Dios. ¿Quién es el administrador? Saúl. Y Saúl había espantado, había echado de la tierra a los encantadores y adivinos, por supuesto obedeciendo algo que Dios había puesto como ley, que no debería de interceder entre los hombres vivos y los muertos, porque eso Dios lo aborrece. Verso 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni en sueños, ni por Urín, ni por los profetas. En sueños porque el Señor se comunicaba antes de comunicarse a través de la palabra de Dios, y no es que no lo haga ahora, pero ahora tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo, pero se comunicaba a través de sueños. Y tal vez algunas personas experimentamos que el Señor se comunica con nosotros a través de sueños también. Pero no es para que le contemos a los demás lo que el Señor nos dice, sino es para que nuestra relación, e imagino que cada uno de ustedes también ha experimentado eso, que nuestra relación sea cercana con Dios a través de que Él nos presenta algo en un sueño, no para vernos mejor que los demás, sino para poder madurar en esa relación con Dios. Saúl ya había perdido eso, dice, ni por el Urín. El Urín eran dos piedritas que se tomaban y cuando una brillaba, según la historia hebrea, era cuando Dios decía que sí o que no, se escogían a las dos. Entonces, se hacía una pregunta a Dios, se sacaba, era como una especie de tipo de suerte que se hacía en ese momento. Ni por los profetas, porque ya Samuel no le hablaba a Saúl. Ya Samuel no le estaba diciendo a Saúl nada, porque Dios le dijo a Samuel, yo lo desecho. Aunque Samuel se pegó una llorada, Dios dijo, yo lo desecho, así que hágase a un ladito. Verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, no olvidemos que está asustado por lo que los filisteos están haciendo y él quiere saber qué es lo que tiene que hacer. Dios no le contesta de ninguna manera. Entonces le dice a los sirvientes lo que tienen que hacer. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. No olvidemos que la ley decía que no se puede hacer eso. No se debe hacer eso. Sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Antes de seguir leyendo el texto, quiero explicar qué es un espíritu de adivinación. En griego el término es neuma pitona, de donde viene la palabra pitón, de donde se dice a una persona que hace eso pitoniza. Eso es un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación está relacionado con los oráculos paganos de la antigua Grecia, con los delfos propiamente. En este contexto, lo que el espíritu de adivinación hace es que los demonios toman a una persona y a través de la persona adivinan. Y digo adivinan las cosas ocultas porque no pueden saber las cosas a futuro. O sea, Satanás ni los demonios no pueden profetizar. Pueden tratar de adivinar. Pueden tratar de hacerle creer a las personas que tienen realmente el don de profecía, aunque no lo tengan. A ver si lo explico de una mejor manera. Yo puedo venir y decirle a ustedes, mañana, mis hermanos, les voy a profetizar el clima. Hay 50% de probabilidades de que no llueva y hay 50% de probabilidades de que llueva. Entonces las personas con discernimiento dicen, si cualquiera, dice. Pero hay personas religiosas que cuando empieza a llover, el pastor lo profetizó. Si yo vengo aquí y digo, entre todos ustedes me está llegando a mí una visión del Señor, aquí hay una persona que tiene problemas económicos, está luchando, estuvo orando ayer para... Pues sí, levante a alguien que necesite resolver problemas económicos, aquí levante la mano. Ah, ve.
O voy a decir, ay, en este momento me está llegando alguien que tiene problemas de salud o tiene algún familiar que tiene problemas de salud, alguien que está necesitando un médico, alguien que no se siente bien. Levanten la mano alguno de los que calce ahí. Me estoy explicando, mis hermanos. Eso es adivinación. Pero Dios no funciona así. Si Dios viene y da una verdadera revelación, entonces yo puedo llegar a un lugar donde no conozco a nadie, si así fuera, me dirijo a esa persona sin exponerla públicamente y acercarme y vea, es que el Señor puso en mi corazón que le trajera este medicamento. Vamos a decir Pectobismol para el dolor de estómago. Entonces aquí le traigo Pectobismol. Doris, no la conozco, Doris, tome, aquí le traigo un Pectobismol porque el Señor vino a mí y me dijo que le trajera eso a usted. Pero yo no lo conozco. ¿Y cómo sabía usted? Porque Dios es claro. Dios no está al 50 y al 50. Cuando Dios dice que algo va a pasar y en el tiempo que Él dice que va a pasar. Ni antes ni después. Así es como Jesús le dijo a María, todavía no es mi hora. Refiriéndose a que Dios tiene todo establecido. Es lo que dice Proverbios en el capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Y nada se le escapa al Señor. Bueno, Saúl, en lugar de consultar a Dios, porque Dios no lo estaba escuchando, pero ya porque Saúl en su rebeldía se había alejado de las instrucciones de Dios, entonces decide consultar a una pitonisa. Y como dije, una pitonisa es aquella que hace uso de la adivinación, que es a ver si la pego, ¿verdad? Es una suerte al aire. Y si la pego, dicen, wow, maravilloso. Ahora le llaman profetas a muchas de estas personas, ¿verdad? Bueno, Saúl viene y dice el verso 8, se disfrazó Saúl, se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche, aquella mujer de noche. Cuando esto sucede, yo debo entender el contexto en que se mueven las cosas en Israel. No sé si se acuerdan que el Señor Jesucristo lo visitó Nicodemo de noche. ¿Y por qué de noche? Porque en la noche, para la época, había un temor a salir en la oscuridad. Porque ellos recordaban que cuando salieron de Egipto, el depredador, o mejor dicho, el ángel de la muerte, que no es un ángel demoníaco, sino que es un ángel que Dios envió en ese momento para cumplir la plaga de los primogénitos, salió de noche. Cuando se habla de noche, mis hermanos, nosotros tenemos la tendencia, o cuando se dice medianoche, tenemos la tendencia a pensar en nuestro horario y la forma en que nosotros lo vemos. En el hebraísmo, el día se divide en dos partes. Cuando digo el día, estoy hablando de 24 horas. La noche y el día. La noche empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. Y esta noche se divide en cuatro vigilias. Así es cuando usted lee el texto. Una es de 6 de la tarde a 3 a las 9 de la noche, de 9 de la noche a 12 de la noche, de 12 de la noche a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esa es la noche. Y cuando se habla del día, el día empieza tomándose en cuenta la mañana y las dos tardes. La mañana se considera de 6 de la mañana a 12 del día y las tardes es de 12 del día a 3 de la tarde y 3 de la tarde a 6 de la tarde. Cuando el texto dice que Jesús iba a morir entre las dos tardes, dice que iba a morir entre las 12 del día y las 6 de la tarde, no en una hora específica, sino en ese rango de tiempo. ¿Por qué ellos no salían de noche? Porque recordaban aquello. ¿Qué pasó? O sea, la noche es como decir, vamos a salir cuando la muerte acecha. Bueno, Saúl sale de noche porque de esa manera se va a encontrar poca gente en la calle, prácticamente a nadie. Y así no van a ver que él es el rey, el que anda buscando a esta pitonisa. Entonces él sale en la noche y dice que le dice que él se dirige a la pitonisa, a la divina de Endor, y le dice, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, que me adivines por el espíritu de adivinación. Solo ahí ya hay algo totalmente contrario a lo que Dios establece. Porque el espíritu de adivinación, ya expliqué, es los demonios tomando posición de una persona para poder tirar un batazo al aire, porque no pueden profetizar.
Y quiero subrayar esto, los demonios no pueden profetizar, Satanás no puede profetizar, no tiene esa capacidad que el único que lo tiene es el Espíritu Santo. Y se lo podría dar a las personas porque por eso existen los profetas, pero es porque Dios lo permite. Entonces él está diciendo que le ruega que me adivine, ya solo ahí está diciendo, métame un batazo ahí, por el espíritu de adivinación, o sea, por el demonio que usted se maneja, y me haga subir a quien yo te dijera. O sea, me haga subir es, tráigame del otro lado donde están los muertos, no de este lado donde están los vivos, al que yo le voy a decir. Ahora quiero explicar algo del término hebraico también. El lugar de los muertos antes de Jesús y después de Jesús es diferente. El lugar de los muertos del Antiguo Testamento se conocía como el Hades, que estaba dividido en dos. Uno era el paraíso y el otro era el infierno como tal, o el Seol como tal. ¿Por qué estaba dividido en dos? Porque las personas que iban a ser salvas por Jesucristo, que hacían las cosas con la mirada puesta al que había de venir, no podían accesar al reino de los cielos, no podían accesar al cielo, no podían accesar al Padre porque el único acceso que hay al Padre es a través de Jesucristo. Como Jesús no había venido, como Jesús no había muerto y resucitado, los que morían no podían accesar, tenían que esperar en un lugar. Y ese lugar en el que esperaban se conocía como el seno de Abraham o se conocía como el paraíso. Y el otro lugar es el Seol o el infierno. Bueno, entonces cuando él le dice aquí que tiene que traer a una de las personas hacia él, está diciendo Saúl, lo que le está diciendo es de aquel lugar donde están esas personas, indiferentemente si está en el infierno o si está en el paraíso, de ese lugar donde están esas personas, donde están los que ya murieron, quiero que me traiga a alguien. Entonces, cuando ella escucha esto, la mujer le dice, he aquí tú sabes que lo que Saúl ha hecho, lo cual indica que no ha reconocido a Saúl aún. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? Y le hace una pregunta, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Bueno, para hacerme morir es porque si Saúl se da cuenta, la va a matar. Pero ella no se está dando cuenta de que Saúl está ahí. Ahora, si es una divina, si tiene tanta capacidad, ¿por qué no sabe que ese es Saúl? Ya por ahí empieza a cuestionarse. ¿Sabe cómo es eso? Les voy a decir, mis hermanos, eso es como cuando alguien viene y le va a vender a usted un negocio. Entonces llega y le dice, mire, le vendo esta fábrica de empanadas. Es buenísima. Viera todo lo que produce. Me genera a mí 1 millón de pesos diarios. 1 millón de colones diarios esta fábrica de empanadas. Se la voy a vender, se la vendo. ¿Y en cuánto me la vende? En 500.000 colones. Entonces dice, pero qué raro esto. Le da 1 millón de colones diarios, me la van a vender en 500.000, pero ¿por qué me la va a vender? Entonces mejor se la deja y en medio día ya tiene los 500.000 colones. Entonces no hay sentido en lo que le están diciendo a usted y en lo que está pasando. No hay como ese clic. No funciona. Ay, vieras qué buen trabajador tengo yo en la hacienda. Uf, ese hombre es maravilloso, es súper simpático. Llévatelo a trabajar en tu hacienda. Yo te lo voy a dar para que se vaya con usted. Él es maravilloso, yo no lo soltaría, pero como usted es amigo mío y como usted me cae también, se lo voy a dar. Usted dice, pero ¿cómo está soltando el mejor trabajador para que se venga conmigo? Yo el carro mío no se lo vendo a nadie. Solo se lo vendo a alguien que yo aprecie porque solo yo soy el único dueño y a nadie se lo vendo porque es el mejor carro del mundo. Pero a usted sí se lo voy a vender. Qué raro, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué? ¿Verdad? Sí, o sea, si va a vender el carro, ¿qué importa quién se lo pague? Lo va a vender. Hay ciertos discursos que no tienen sentido. Y entonces ese discurso no tiene sentido. No tiene sentido porque ella está viendo a Saúl, le está diciendo lo que Saúl dijo y le dice que por qué le pone tropiezo en la vida y no sabe que ese es Saúl siendo una persona que tiene esa capacidad. Y pongo comillas. Entonces Saúl le juró por Jehová, subraye eso, le juró por Jehová. Él no está jurando por demonios, él no está jurando por Satanás. Saúl no va con la intención realmente de causar un aspecto como de ideología demoníaca. O sea, él viene y dice, bueno, por Dios
que es un juramento que tiene que sostener, le dice, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Ella debería de preguntarse, ¿y por qué este me jura por Jehová? O sea, ¿qué autoridad tiene para decir semejante cosa? Y me viene a buscar a mí, que soy una persona que hace uso de los demonios para poder decirle un poco de tonterías o batazos a los demás. A ver en dónde pego. Entonces la mujer le dijo, ¿a quién haré de venir? Al Saúl disfrazado. Al Saúl que todavía ella no sabe que es Saúl. Y él responde, hazme venir a Samuel. Aquí vamos a hacer una pausa entre el verso 11 y el 12, porque dice, hazme venir a Samuel. Y inmediatamente dice, y viendo la mujer a Samuel, vamos a hacer una pausa porque seguro ella entró ya en el trance, en el arurururubibi, arirurubaba, no sé cómo se hace eso, pero entra en ese trance de traer a Saúl y a Samuel, y en esas habladas raras, ¿verdad? Roma, Roma, jararabaria, y varia, varia, Roma, y lo que sea. Entonces, cuando está en eso, en esa actividad, ¿verdad? De estar haciendo lo que esté haciendo y encendiendo velitas y tirando tal vez un poco de incienso y todas esas cosas que hacen en esos lugares. Y no me pregunten, ¿cómo sabe usted, pastor, tanto de eso? No, yo no sé de eso. En las películas yo he visto ahí que sale, ¿verdad? Y hacen cosas raras. Pero eso es lo que me imagino cuando yo leo el texto. Y viendo la mujer a Samuel, por favor, préstele atención a esto, viendo la mujer a Samuel. En primer lugar, estoy leyendo palabra de Dios. No estoy leyendo cualquier libro, no estoy leyendo a Memín Pingüín o no estoy leyendo a la pequeña Lulú, no estoy leyendo a Harry Potter, estoy leyendo la Biblia. No como un pastor por ahí que ahora resulta que usa el Señor de los Anillos para predicar y no la Biblia. Estoy leyendo la Biblia. La mujer, viendo la mujer a Samuel, clamó a alta voz. A alta voz es grito. Entonces, cuando dice que viendo la mujer a Samuel, si es la Biblia la que me lo está diciendo, ¿cómo lo entiendo? ¿Qué está viendo a Samuel? Porque si Dios quisiera mandarnos otro mensaje, diría, y viendo la mujer a un espíritu que se parecía a Samuel, eso es lo que diría. Clamó a gran voz, o sea, gritó. Ya me la imagino. Abu Rabu sin vudú. ¿Cuántas patas tienes tú? ¡Ay! ¿Qué es esto? Entonces, claro, ella se asusta de lo que está pasando ahí. Entonces se dirige inmediatamente a Saúl y le dice, y habló aquella mujer a Saúl y me están atacando los bichillos. ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué esa mujer pasa de no reconocer a Saúl a reconocerlo? En ese instante, ¿qué pasó? Claro, por supuesto, porque ella está viendo a Samuel. Y cuando ella está viendo a Samuel, está pasando algo que a ella nunca le había pasado. Porque ella lo que hacía era tirar batazos. Entonces ella seguramente de pronto empezaba a hablar y les estoy hablando en el nombre de Pepito que está en el más allá. Ay. Pero en esa ocasión ella vio algo diferente, algo real. Y se voltea a Saúl y le dice, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Hay más ahí de lo que nosotros podemos identificar. Pues tú eres en ese escenario en el que ella se está moviendo, en ese escenario ella se dio cuenta que este es Saúl y que este es Samuel. O se dio cuenta que este es Saúl por medio de que este es Samuel. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? O sea, él no ha visto nada. Ella sí está viendo. Y la mujer le respondió a Saúl. Ella le está diciendo a Saúl, si ella tiene como medium conexión demoníaca, ella no se asusta, porque es de los mismos. No se asusta alguien de la Mara Salvatrucha porque ve a alguien de la Mara Salvatrucha. Se asusta una persona que va al trabajo y le sale el de la Mara Salvatrucha. Uy, ¿qué me va a saltar?
Si yo estoy aquí y estamos hablando del Señor y estamos hablando del Espíritu Santo, y de un momento a otro hay un momento kairos que se mueve aquí y reconocemos al Espíritu Santo, no nos asustamos. Pero claro, si alguien empieza a salir azufre por la boca y de pronto cae en un puro temblor, ahí sí nos asustamos, porque no está en sintonía con lo que somos o lo que hacemos. Claro, ella se asusta y dice, Saúl, y dice, he visto dioses que suben de la tierra. La palabra dioses aquí es Elohines. No es una palabra que habla de una divinidad como tal, sino ni de un demonio como tal, sino de alguien que tiene autoridad. La palabra Elohines aquí es básicamente dirigida a magistrados. Lo que ella está viendo es alguien que sube de la tierra y sube de la tierra, mis hermanos, es lo que acabo de mencionar. De aquel lugar donde están los muertos, ella ve que está viniendo una persona a la cual reconoce como Saúl. Entonces él le dijo, nótese que hasta este momento Saúl no lo ha visto, no ha hablado con Samuel. Ella lo está viendo y él está preguntando a él cuál es su forma. Y ella le responde, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y ahí inmediatamente dicen, este es Samuel. Saúl entendió que era Samuel. Es como que alguien le diga, ¿y qué viene por allá? Ah, mira, ya viene un gordillo con un bulto, con una Biblia, con una computadora. Ah, es el pastor, porque ya me conocen. Y si se acerca un poco más, y es re guapísimo, ah, sí, es el pastor. No hay quite, ¿verdad? Entonces Saúl entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra, humillando el rostro en tierra, o sea, cayó tal cual era su cuerpo de largo, con la cara en la tierra, hizo gran reverencia. ¿Por qué hace Saúl eso? ¿Saúl era un hombre que seguía a los demonios? No. Saúl era un hombre que consultaba antes de este momento a los adivinos. No, los había expulsado. Saúl, al verse tal vez desesperado de que Dios no le hablaba ni en sueños, ni por los profetas, ni por el Urín, optó por una decisión desesperada. Y eso se los voy a decir a ustedes como alguien que viene y tiene un problema económico y opta por una decisión desesperada. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi mamá está muy enferma, mis hijos están pasando hambre, ¿qué hago? Mira, ya me ofrecieron que venda un poquillo de aquel polvillo blanco que ahora está metiendo en problemas al ex magistrado. Entonces, muchas veces un creyente opta por decisiones desesperadas y no lo hace un incrédulo, no lo hace una persona que sea candidato del infierno. De hecho, cuando Pablo habla de cómo él persiguió a la iglesia, él dice que la persiguió en ignorancia. O sea, sus emociones, su forma de apreciar las cosas, habían hecho que él tomara decisiones que no eran correctas. Hasta que se topa con el Señor y el Señor le dice a él, ya se me olvidó el nombre de él, Pablo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dice que él perseguía a la iglesia creyendo que estaba agradando a Dios. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que muchas veces nosotros señalamos a las personas porque se reúnen en la iglesia católica, porque los bautizaron de chiquiticos, o porque van a la adventista, o porque van a la metodista, y empezamos a hacer un juicio a priori desde nosotros hacia afuera, como si nosotros fuéramos intachables, inmaculados, perfectos, sin nada que decirnos. Y aquellas personas son los más injustos y los más candidatos al infierno, cuando solo hay un justo, solo hay un santo, solo hay un perfecto. Todos los demás, no importa dónde nos reunamos, ni dónde estemos haciendo discipulados, no importa, somos seres humanos necesitados de la gracia de Dios y que Dios nos puede salvar, no importa de dónde estemos.
Porque Él ha salvado gente de Israel, ha salvado gente de los árabes, ha salvado gente de Siria. ¿Y dónde, pastor? Ay, hablemos de Amán el sirio y empecemos a hablar de muchas personas que el Señor en el transcurso del Antiguo Testamento y en nuestra época ha salvado, que usted dice, ¿y esta gente cómo se salva si esta gente ni siquiera fue a una iglesia donde se hablara de Cristo? Porque Dios salva al que a Él le da la gana. Él paga el salario. Así. Él hace lo que Él quiere con lo que es de Él porque Él es bueno. Y nosotros nos enojamos porque Él es bueno. Y porque Él decide dar una porción de su tierra, una porción de donde Él puso reglas a los gentiles. Antes Él dijo, este es el pueblo escogido. Pero ahora resulta que abro la puerta y a causa de la rebeldía, dice Pablo en la carta de los romanos, de los judíos, le abrió el espacio a los gentiles. Y cuando la plenitud de los gentiles haya sido alcanzada, le va a abrir la puerta a los judíos que quieran o se acerquen a Él. Espero estarme explicando con todo esto. Porque Él hace con lo que es de Él lo que Él quiere. Porque Él es bueno. Y Samuel dijo a Saúl, una vez que pone su rostro en tierra y le dice a Saúl, Samuel le dijo a Saúl, perdón, sí, Samuel le dice a Saúl. Samuel, el profeta, le dice a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Lea el verso 15 de nuevo. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿qué estamos leyendo? La palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios no dice, y el demonio le dijo a Saúl? ¿Y por qué la palabra de Dios no dice, y el espíritu de engaño le dijo a Saúl? La palabra es clara, dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. ¿Es verdad lo que está diciendo? Sí, claro que sí. Y que está angustiado y desesperado ya se notó. Y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Ok, por esto te he llamado para que me declares qué tengo que hacer. Él lo estaba buscando para hacer lo correcto. Lo estaba buscando no para meterse en asuntos de demonios, sino para hacer lo correcto, solo que estaba usando el camino incorrecto. Está en la hacienda donde el Señor dijo que se tracen ciertas líneas y que las líneas no deben de pasarse y que aquí van a estar los árboles frutales, aquí va a estar el ganado y aquí va a estar cada cosa que Él define y aquí está mi área donde yo voy a vivir. El dueño de la casa dice así es como se van a hacer las cosas, perdón. Entonces Saúl viene y dice, no, yo quiero correr la cerca, pero Saúl no tiene la autoridad para correr la cerca. Saúl no puede hacer como a él le place, él tiene que hacer como Dios dice. Y entonces Samuel dijo, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. ¿Y para qué me preguntas a mí? Dice, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Lo primero que hace Samuel es recordarle a él que ya Dios lo desechó. No olvidemos que Samuel se pegó una llorada y Dios le dijo, ¿por qué lloras por Saúl si yo lo he desechado? O sea, no llore por las decisiones que yo he tomado. Yo tengo que devolverme un poquito en el tiempo cuando Saúl fue escogido. Porque cuando Saúl se fue escogido para ser rey de Israel, fue ante la solicitud del pueblo de Israel que decían, queremos tener un rey como todos los demás. Entonces Samuel se le acerca a Dios y le dice, es que el pueblo quiere tener un rey como todos los demás. Entonces dice, no se ponga triste porque no lo están desechando a usted, me están desechando a mí, dice Dios. Vaya y nómbreles un rey. Y vaya y busque en las montañas a donde lo estoy enviando, ahí te vas a encontrar al que vas a tener que ungir. Y es ungido en ese momento Saúl. ¿Quién, aunque el pueblo lo solicitó, quién permitió que fuera Saúl? Dios. Aunque el pueblo estaba rebelde, ¿quién lo ungió? Samuel, porque Dios le dio la orden. Entonces Dios lo escogió y ahora lo está desechando. Dios toma y Dios desecha si a Él le place porque Él es Dios. Entonces,
Samuel le continúa diciendo a este hombre que no se acuerda lo que pasó antes, o sí se acuerda, pero se está haciendo en lo quemis. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. O sea, recuerde lo que yo le dije. Yo le dije que Jehová lo había desechado y que iba a levantar un hombre conforme a su corazón. Y de hecho, ese hombre conforme a su corazón no es que no pecaba, era David, que después iba a adulterar, iba a matar a Urías, iba a hacer un montón de tonterías. Porque ser conforme al corazón de Dios no es que usted no se equivoque. Ser conforme al corazón de Dios es que yo voy a aceptar cuando Dios me castiga a mí y voy a decirle sí, amén. Que eso fue lo que pasó con David. David vino al Señor y decidió que muriera su hijo, producto del adulterio con Betsabé, y él lloró, pero después se levantó y, bueno, cuando yo muera, iré a él, al hijo, él no puede venir a mí. ¿Por qué él no puede venir a mí? Porque ya está en el lugar de los muertos. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero David. No olvidemos que es un día antes de que Saúl y su familia mueran. Y como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Qué ocasionó que Saúl estuviera en esa situación de ira de Dios? La desobediencia. Por eso les aconsejo que sigan en mi canal la serie que le llamé Obediencia, que inicié ayer. Porque resulta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mayor llamado de atención que Dios hace es a obedecer. Y la mayor condenación que Dios hace es a la desobediencia. Por la desobediencia entró el pecado al mundo, por un hombre, Adán, y por la obediencia entra la salvación a las personas en Jesús. Entonces la obediencia y la desobediencia es lo que se está señalando aquí en este momento. O se obedece o no se desobedece. Verso 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en las manos de los filisteos. ¿Qué significa estarás conmigo? Entonces, dependiendo del teólogo, le va a decir, va a estar en el infierno. Otro va a decir, va a estar en el cielo. Porque ese era Samuel y Samuel estaba con el Señor. No, es que era un demonio que estaba en el Seol. Yo no debo olvidar, mis hermanos, que en ese momento todos estaban en el Seol. Unos en el seno de Abraham y otros estaban en el Seol, en el infierno. ¿Por qué no debo de olvidar? Porque cuando él dijo, estarás conmigo mañana, se está refiriendo a ese lugar en total donde está dividido en dos y donde hay una cerca que puso el dueño de la hacienda. Y dijo, aquí se ponen a unos y aquí se ponen a los otros. Aquí a los que voy a rescatar cuando el Señor, cuando mande a mi hijo, que dice que él vino a liberar a los que estaban cautivos en la cautividad. ¿Qué es liberar a los que estaban cautivos en la cautividad? Los que no podían entrar hasta que él resucitara. Entonces, este grupo de personas que está ahí está viendo al otro grupo al frente, se pueden ver, lo podemos ver en la parábola del rico y Lázaro, donde se podían ver y le dice, mira, decirle a mi familia que aquí estoy. No, 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 dice, aunque se levante uno de los muertos, hablando del Señor Jesús, no van a creer. Pero se podían ver. Cuando el Señor resucita, el paraíso o el seno de Abraham queda vacío. El último inquilino del paraíso fue el ladrón que estaba a la par. Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, dice el Señor Jesucristo. Ese fue el último inquilino. Entonces el paraíso quedó vacío, pero el infierno continúa recibiendo a personas en espera para el juicio final. Porque resulta que el lago de fuego está limpiecitico, ni Satanás está ahí, ahí no hay nadie, está pero nuevecitico. Todas las camitas ahí calientes y todos los sofogoncitos y todo está limpiecitico. Están para estrenar. Porque dice la palabra de Dios que al final se va a arrojar al lago de fuego
al infierno, al falso profeta y al anticristo y a todos los que están ahí, lo cual significa que hasta el infierno va a ser arrojado ahí y la muerte va a ser arrojada ahí. Así que el lago de fuego está, o jejena en griego, está limpiecitico. Cuando él dice, estarás conmigo, le está diciendo, Samuel le está diciendo que va a estar en el lugar de los muertos, o sea, no donde están los vivos, sino va a estar donde están los muertos. Ahora la pregunta es, ¿era Samuel el verdadero? O sea, Dios permitió realmente que Samuel se le apareciera para dar ese último mensaje a Saúl, mañana estarás conmigo. ¿En dónde? En el lugar de los muertos. Ahora, yo no voy a decir si estaba en la derecha o estaba a la izquierda. Yo no le voy a decir si cayó donde cayó el rico o cayó donde cayó Abraham. Eso ya no lo voy a decir, eso no me toca a mí. Porque la misma palabra de Dios dice que Dios aborrece al que justifica al pecador o al que condena al justo. O sea, nadie puede decir a dónde fue una persona, si al infierno o al cielo, sino el único que puede decir eso es Dios. Nadie más. Dios aborrece que nosotros digamos, mira que él murió sin el Señor, se fue para el infierno. Eso Dios lo aborrece porque nosotros no sabemos si en el último suspiro, es que se suicidó. ¿Y eso qué? Podría ser que en su último aliento el Señor lo salve porque la salvación es de Jehová. O puede ser que alguien venga y predique y toda la vida esté enseñando de Cristo y esté comprometido con la palabra de Dios y, ay, es que se murió a ser un santo, de verdad, que este hombre está en el cielo. Y Dios dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, predicamos, echamos fuera demonios y les diré apartados de mí, hacedores de maldad, y los vamos a mandar al lago de fuego. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos decir dónde está una persona o dónde no está. Pero él dice, Samuel, mañana estaréis conmigo, y se refería justamente que Saúl y sus hijos iban a estar con él en el estado de muerte, en el lugar donde están los muertos, en ese mismo lugar espiritual. Ahora la pregunta, ¿era entonces un espíritu engañador este Samuel? Bueno, como se habla de adivinación, entonces se dice que se imitó a Samuel. Pero déjeme decirle algo, el lenguaje profético de juicio que se está estableciendo ahí, cuando él está diciendo, estarás conmigo, mi hermano y mi hermana, el que está ahí está profetizando. Y Satanás no profetiza. Él está confirmando un juicio irreversible para Saúl. Y eso no lo hace Satanás. No puede, no está capacitado ni autorizado. Solo lo hace Dios. Entonces empecemos a hacer ciertas conclusiones. Cuando dice que estarás conmigo, no le está diciendo que va a estar ni en el cielo ni en el infierno. Le está diciendo vas a estar muerto. Para mañana están muertos todos. Verso 20, continuamos leyendo. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. ¿Por qué tuvo temor? ¿Conocía Saúl el carácter de Dios, sí o no? ¿Conocía Saúl a Samuel y que todo lo que Samuel había dicho como profeta se cumplió, sí o no? ¿Por qué no se levantó y dijo, no, esto es una bateadora? No, hombre, mañana 50% que llueve y 50% que no llueva. No, ¿verdad que no? Él sabía que lo que este hombre le estaba diciendo se iba a cumplir. ¿Por qué lo sabía? Porque estaba hablando con Samuel. Si hubiera estado hablando con un demonio, con un espíritu, él dice, no, hombre, que es demonillo más bateador este, ¿verdad? Tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí, tu sierva ha obedecido tu voz. O sea, yo le estoy haciendo caso a lo que usted me está diciendo. He arriesgado mi vida. ¿Por qué? Porque la podían matar. Y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también me oigas, que oiga la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Y él se rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció, se levantó pues del suelo y se sentó sobre la cama.
Y escucha el verso 24, porque algunos dicen que con esto ella estaba haciendo un pacto como el Señor Jesucristo y que por eso entonces Él está en el cielo y que por eso la mujer estaba representando a Jesús. No dice eso el texto, ni dice la cultura. Dice, y aquella mujer tenía en la casa un ternero engordado, el cual mató, luego tomó la harina, amasó, coció en ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Entonces, unos dicen que era un demonio y otros dicen que no, que era un asunto porque aquí ella hizo un sacrificio de un cordero gordo, de un ternero gordo, o sea, de una vaquilla gorda. Y se la dio evocando lo que el Señor iba a hacer en la cena y evocando lo que había pasado en el Éxodo capítulo 12. Pero no es cierto, mis hermanos y mis hermanas. Aquí lo que está pasando es que en la cultura del Medio Oriente antiguo, darle de comer a las personas visitantes era un asunto de hospitalidad. Entonces, cuando se presenta el darle a una persona un cordero o un animal engordado, era una reconciliación. ¿Una reconciliación de quién? ¿Y con quién? ¿Y por qué? Eso es lo que nosotros tenemos que estudiar con mucho cuidado. ¿Quién está ofreciendo el ternero? ¿Saúl o la mujer? Entonces, ¿quién está ofreciendo una figura de reconciliación? La mujer. Es la mujer la que está tomando una iniciativa de reconciliación. ¿Con quién? No lo sé, pero esa es la cultura de ese momento. Nos estamos reconciliando. Yo no voy a decir si con Saúl, o se está reconciliando con Samuel, o se está reconciliando con Dios. Ella lo que está presentando es un ternero engordado, que era una comida especial para ocasiones importantes, para reflejar, como en el hijo pródigo, ahí lo puede ver en la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, un restablecimiento de relaciones. Entonces, aunque la mujer era divina, pecaminosa, según la ley, estaba haciendo un acto cultural de honrar en su casa a otra persona. ¿A quién? Me vuelvo a devolver en el tiempo. Cuando Saúl se encontró con Samuel, lo primero que hicieron ellos, no sé si ustedes se acuerdan, tomaron un lomito, que era una pieza de carne especial, para presentársela a Samuel para darle a él y honrarlo a él. Eso fue lo que hizo Saúl, ¿no? Sentarse a la cena para honrarlo. Era un acto de reconciliación, era un acto de unidad, era un acto que representaba que estas dos personas iban a estar en sintonía en el mismo pensamiento. Entonces yo me evoco allá. Yo definitivamente lo que estoy viendo es un acto de reconciliación, sin decir a dónde fue a parar Saúl, un acto de reconciliación que se le está permitiendo a Saúl tener en su último momento, como cuando fue llamado. Fue desechado cuando fue llamado y cuando fue desechado tiene el mismo escenario. Exactamente el mismo escenario. Entonces, Dios, que es un Dios de principios y que sus palabras no tienen límites, que Él establece normas, que establece advertencias, hay momentos en la historia de su vida y de mi vida, mis hermanos, que rompe un patrón sin romper su carácter. A ver si lo explico de esta manera. No es para complacer al hombre que Dios hace eso, es para enseñar su misericordia. Algo que ni los ángeles estaban entendiendo hasta ese momento. Me refiero hasta que los ángeles empiezan a aprender a través de la historia la misericordia de Dios. O sea, cuando digo que rompe el patrón sin romper su carácter, pareciera contradictorio lo que estoy diciendo, pero voy a explicar teológicamente lo que significa un patrón y el carácter. El patrón es la forma en que Dios actúa, se manifiesta hacia nosotros. Entonces Dios, voy a plantearlo como empecé al principio, dice, pongan un área aquí a la derecha para el ganado, un área para árboles frutales, un área para atrás para que solo quede libre, un área para mi vivienda. Pero un día dijo Dios, usando la misma analogía que yo estoy poniendo, voy a darle ese espacio a mi hija, para ella.
para que se case y ella tenga este terrenito acá. Pero ¿cómo se le ocurre que va a hacer eso? Usted, ¿y ustedes por qué se enojan? Porque yo soy bueno. Yo quiero dejarle eso a mi hija. Como los judíos no han entendido que Dios quiso introducirnos a nosotros, insertarnos dentro de su plan de salvación. Y que no todos los judíos, por ser judíos, se van a salvar. Ni todos los judíos se van a perder. Ni todos los gentiles se van a salvar, ni todos los gentiles se van a perder. Que Dios se ha reservado un remanente tanto del judaísmo como de los gentiles. Porque Él es bueno y porque Él quiere hacer así. Entonces, cuando se habla del patrón, se está hablando de cómo actúa Dios según sus propias leyes, según sus propios principios, como hablar por sueños, como hablar a través de los profetas. Y resulta que en Jeremías capítulo 31, el verso 31 dice, ya no les hablaré como les hablaba antes, a través de los profetas, ahora les hablaré directamente al corazón. Mi hermano y mi hermana, ya no es como antes. Dios no necesita de un profeta para que usted le entienda. Dios le habla directamente a través del Espíritu Santo. Porque aquí no está el ungido. Cuando estoy hablando del ungido, estoy hablando humanamente, porque sí hay un ungido que es el Señor Jesucristo, pero estoy hablando que yo no soy el ungido, somos ungidos, somos sellados por el Espíritu Santo. Y tanto le habla a usted como me habla a mí. Dios no necesita de mí para hablarle a ustedes, Dios le habla directamente a ustedes cuando a Él le place. Entonces, esa esencia en el patrón, Él la modificó. Porque dice en el libro de Hebreos que ahora nos habla a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que Él varía el patrón sin variar su carácter? ¿Qué es el carácter de Dios? Es la esencia de lo que Él es. Él es santo, Él es justo, Él es misericordioso, Él es verdadero, Él es soberano, Él es inmutable. O sea, no varía. Entonces, romper el patrón es que significa que a veces Dios en su santidad, en su justicia, sin romper lo que es Él, varía el método. Corran la cerca y denle a mi hija ese espacio. Entonces vemos a Jesús tocando leprosos cuando la ley decía que no debía tocar leprosos. ¿Cuál era el patrón? No toque a los leprosos porque son impuros. ¿Cuál es la excepción? Dios los toca. Jesús los toca. ¿Cuál es el carácter? Él no viola que Él es santo, pero Él encarna la misericordia a la hora de tocarlos. David, ¿cuál es el patrón? Los sacerdotes eran los únicos que podían comer el pan en el templo. ¿Cuál es la excepción? David los come y no está pecando porque tiene hambre y porque Dios le permite eso a través de su misericordia. ¿Cuál es el carácter de Dios? La ley fue hecha para el hombre, no para Dios. La ley fue hecha para que el hombre la camine de acuerdo a lo que Dios dice, pero la ley es del que la hizo. De hecho, cuando Jesús dice, alguien más grande, dice que Salomón está acá. Lo que el Señor está diciendo es, yo hice la ley, yo di las instrucciones, yo en mi santidad voy a hacer excepciones. Él es el dueño de la finca. ¿Por qué no contradice su carácter? Porque Dios no está sujeto a la ley como usted y como yo. Él es el legislador. Claro, usa medios extraordinarios, pero nunca para pecar, sino para enseñarnos algo a nosotros. Oseas, por ejemplo, se le dijo, vaya y cásese con una mujer potencialmente prostituta y no está cambiando el carácter de Dios, sino para mostrar misericordia. A Abraham, que mintió, porque él mintió. Abraham mintió de que esta mujer era su hermana, una media verdad, para que no le volaran el cuello. Pero Dios salva a esta mujer del error de Abraham y aún así le dice a Abraham que debe de orar por el rey. Y cuando usted ve a Job, resulta que los amigos estaban diciendo cosas buenas de Dios, pero resulta que Job terminó orando por los amigos porque los amigos no estaban alineados a la voluntad de Dios. Dios hace excepciones sin variar su carácter, porque los caminos de Dios no los vamos a entender siempre.
pero nosotros siempre tenemos que obedecer sus caminos. Ahora voy a decir algo que dije al principio. Lo que voy a decir no significa que yo estoy aprobando o desaprobando algo que Dios dijo. Lo que voy a decir en este momento, mis hermanos, es que Dios hace excepciones dentro de su ley, porque Él es Dios. Y uno de los ejemplos que Dios da para dárselo, lo puede utilizar en dos mandamientos pilares que Dios utilizó, que el Señor Jesucristo utilizó. Dos mandamientos pilares. Porque en los sacrificios del Antiguo Testamento no había provisión para limpiar esos dos pecados. Uno era el adulterio y el otro era el asesinato. El Señor dice dentro de este marco, oísteis que fue dicho, dice, no matarás. Pero yo os digo que el que se enoja con su hermano, entonces ya es sujeto de juicio. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo que aquel que codicia a la mujer de su hermano ya adulteró con ella en su corazón. Estos dos mandamientos, lo que el Señor está haciendo al mencionarlos es decirles a la gente, a usted y a mí y al pueblo en ese momento es, en mí no hay un solo pecado que no se pueda perdonar. Ah, pastor, pero el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese es imperdonable en este tiempo y en el otro. Lo que el Señor está diciendo, si no escuchamos la voz del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo voy a tener una conversión y un arrepentimiento si no escucho al único que me puede llevar al arrepentimiento? Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que no hay pecado que Él no perdone. Está diciendo que Él perdona todos los pecados. Ahora me voy a referir, para ir cerrando esta charla en este día, a estos dos mandamientos: adulterio y asesinato. Cuando Natán se presenta delante de David y le empieza a contar una historia. Había una corderita que estaba en una hacienda y vino un hombre, un viajero, y quería la corderita. Pero resulta que él tenía un montón, refiriéndose a David, a todas las concubinas y esposas que tenía, pero tomó la corderita de aquel hombre. Está hablando de Urías y está hablando de Betsabé. La tomó y la tomó para sí. Entonces David se levanta en fúrico. El que tal cosa ha hecho, muera. El que tal cosa ha hecho, muera 4 veces. Entonces Natal le dice, ese es tú, ese eres tú. Usted fue el que hizo eso. Usted mató a Urías. Usted conspiró, todo eso hizo. Claro, David cae de rodillas arrepentido delante de Dios al ser confrontado por el profeta Natán. Pero Natán le dice, pero no vas a morir, ya Dios te ha perdonado. Eso se llama misericordia. Y después va a lo del adulterio. Resulta que David se casa con esta mujer con la cual él había adulterado y tiene un hijo con esa mujer y se llama Salomón. Y hoy en día leemos de Salomón el Eclesiastés, leemos los Proverbios, leemos algunos salmos. Lo que quiero decir, mi hermano y mi hermana, que Dios utilizó en una excepción a Salomón dentro de un matrimonio que usted y yo diríamos eso no se acepta. Esa fue la excepción. Porque resulta que Dios dice, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgaré yo. Entonces, sin meterme a hablar de la norma, de la ley, porque la ley es de Dios, porque yo soy solamente un ser humano que está diciendo dónde están las marcas, dónde están cada uno de los cuadros que se estableció para uno o para el otro, de dónde debe pasar a uno y dónde no debe pasar el otro. Debemos de recordar que Dios es un Dios que es misericordioso y que Él hace con lo que es de Él lo que a Él le plazca. Entonces yo no voy a venir y a decir que voy a predicar en favor de que una persona se divorcie y se vuelva a casar. No lo voy a hacer así, porque está la norma y yo la debo de seguir, pero Dios hace la excepción con el que a Él le da la gana. Entonces al final de cuentas la hizo con Abraham, la hizo con Saúl, la hizo con David y la puede estar haciendo con usted. Y yo le traigo un mensaje a usted desde lo más profundo de mi alma, que yo aprendí a dejar de juzgar
desde mi vista, porque Dios es misericordioso y Dios le dijo a estos hombres, ustedes se enojan conmigo porque yo soy bueno, porque hago con lo que es mío lo que a mí me place. ¿Quién le dice amén al Señor? Amén. Así que mi hermano, si alguien es un asesino y Dios lo salva y lo pone a enseñar y a predicar, bendito es Dios por eso. Si alguien por alguna razón pasó por el proceso difícil, duro y triste de un divorcio y se volvió a casar y Dios lo permitió, Dios sigue siendo bueno. Si alguien por alguna razón o la que sea estafó a alguien, le quitó lo que fuera y resulta que Dios le dio como a Saqueo de nuevo las cosas y pudo reponerle 4 veces más a los demás y Dios lo utiliza como un ejemplo y le dijo, la salvación ha llegado a tu casa, Saqueo, bájate de ahí. Es porque Dios es bueno. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, vamos a estar dejando de tener comparaciones entre Israel y los palestinos, entre los árabes y los judíos, entre los católicos y los evangélicos, entre los musulmanes y los cristianos. Y vamos a empezar a pensar que Dios en su campo, Él puede abrir un espacio en su campo para los árboles frutales, puede abrir un espacio en su campo para el ganado, reservarse un espacio para Él, pero un día puede decir, corra la cerca porque se lo quiero dar a mi hija. Gloria a Dios. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, yo te doy gracias por esta hermosa mañana, por tu palabra, Señor, por haber puesto tu palabra en mi boca, Señor, porque realmente me siento contristado, me siento impresionado, aun cuando ya lo había escrito, Señor, pero no es lo mismo cuando lo comparto con tu misma familia, Señor, con tu pueblo en el cual yo soy parte. Porque cuando logramos ver, Señor, en ti la misericordia, dejamos de ver con un dedo acusador, sea por religión, sea por raza, sea por denominación, sea porque la persona actuó o no actuó bien, o yo actué o no actué bien. Y si me tienes aquí predicando, Señor, es porque tú eres bueno, porque mereciendo el infierno has decidido que venga a hablarle a tu pueblo, Señor, porque tú eres bueno. Y no se me han olvidado ni se me olvidarán jamás las palabras que dijiste, yo hago conmigo lo que, con lo que es mío lo que quiero. Y ustedes se enojan conmigo porque soy bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.